El nivel más alto de la Matrix. La Matrix del Sistema Solar, Federación Galáctica. Yasghi Sbaru. Aneca de temer. Pero el cortar el componente espiritual significa para la mayoría que cuando mueran no podrán ni querrán volver a la Tierra. Esto es Federación controlando el cabal, porque se nota en su proceder y pensar que no ven a la muerte de la misma manera que alguien encarnado en la Tierra teniendo una experiencia. No veo ninguna actividad solar que pueda ni remotamente molestar a la Tierra. No tengo información de que nada fuera de lo ordinario está pasando en el Sol. Hay actividad, menos, nada del otro mundo. No sé qué estén viendo. Mi información indica actividad solar, pero nada fuera de lo ordinario. Mapas estelares Federación, estatus sobre portales para tráfico de naves, portales activados, pero mínimo, sugiere solo naves pequeñas y cerrado para naves grandes. Y ayer, cerrados los portales. Corroboro pico grande ayer de actividad, pero nada especial. No veo ninguna actividad solar que pueda ni remotamente molestar a la Tierra. Primera pregunta que tengo, que se ha repetido muchas veces, es la siguiente. Trata de los 6 reseteos, donde has mencionado que Lemuria y Atlántida también eran uno de esos reseteos. Entonces la pregunta es, ¿estos reseteos eran antes de la Matrix 3D? Porque Atlántida y Lemuria no estaban en 3D. Una de las preguntas exactas. ¿Empezó esta Matrix 3D hace 12.500 años realmente? ¿Y después vinieron los 6 reseteos? ¿Estos 6 reseteos fueron antes de que se implantara la Matrix lunar hace 12.500 años? ¿Por qué desaparecieron las anteriores civilizaciones si estaban en el 5D? Sí, es verdad. Eso es antes, porque había Matrix antes y también en el 5D Matrix. El incluir a Atlántida y Lemuria como reseteos lo incluyo porque efectivamente se puede ver así. Una Matrix que funciona y luego empezó a tener problemas entre Atlántida y Lemuria. Y esto es como si fuera hoy, el este contra occidente, misma fórmula, creando polaridad, creado desde planos altos si quieren. Pero, ¿Atlántida y Lemuria fue reseteada por la Federación o eran guerras, estas con reptiles y Tiamat, aguas cayendo como resultado de la explosión? ¿Y entonces la Matrix en Atlántida no refieres a la 3D aún? Depende de la lente con que se mire, pero es reseteo. Es ambas cosas, porque eso también fue un juego como lo es hoy. Es que están pensando que una Matrix está confinada solo a un planeta. No es así. Esa Matrix incluía el sistema solar, casi entero. ¿De qué tipo de Matrix hablas aquí? ¿La que incluía todo el sistema solar? ¿Sistema controlador? ¿Reptiles y todo? Sí es una Matrix más extensa que la actual confinada a la Tierra, sino a un sistema solar. Y el control de esa Matrix, por lo tanto, tendría que haber sido desde más arriba que la Federación 5D, porque en sí solo jugaron otro papel o rol dentro del sistema. Pero, cuando hablas de 6 reseteos, ¿hablas de la Tierra solo? ¿Y algunos entonces eran antes de 3D? ¿Y esta Matrix de sistema solar, refieres a guerras de Orión?
Es que la Atlántida y Lemuria estaban en la Tierra, pero no era una sociedad cerrada a solo la Tierra como lo es hoy. Es decir, tenían contacto y flujo con otros planetas por lo menos del mismo sistema. Guerras de Orión solo como parte de ellas, como sigue siendo el problema hoy. No sabía lo de Matrix del sistema solar entero, ¿o te refieres a Matrix 5D en general? De nuevo, no hay un límite preciso entre dónde termina una Matrix y empieza otra. Solo hoy, porque el 3D está dentro o debajo de las bandas Van Allen, entonces ahí está la barrera clara. Pero antes de esas bandas, era todo más vaga o imprecisa la separación entre una Matrix y otra, siendo esencialmente 5 de ambas en cuanto a densidades. Siendo que una Matrix es solo un sistema de creencias y en qué se enfocan sus habitantes, el cómo interpretan la realidad. Entonces, esos 6 reseteos eran antes del 3D también. 3D como en bandas Van Allen. No reseteos de Matrix, pero solo el último es 3D, los demás son 5D. Me refiero a civilizaciones anteriores a la Atlántida y de Lemuria, que como Matrix las incluyen en una sola. Entonces, ¿puedes enumerar todos estos reseteos? ¿Cómo eran y cuándo? ¿Había reseteo después de instalar las bandas Van Allen? Abro una lata de gusanos muy grande si lo hago ahora. Me gustaría ver esos gusanos. Podría ser un tema entero si quieres. Y sí, es grande. La presencia de civilizaciones interestelares antes de la Atlántida en la Tierra, y ni una, por lo menos 5 otras. Eso es un tema enorme, y no puedo decir nombres en este momento porque tienen múltiples nombres y también se traslapan entre sí. Siendo que esto es bajo tiempo no lineal, también aumenta la dificultad de decir con precisión cuándo fueron. Porque para algunas cosas el tiempo parece funcionar de forma cíclica, repitiendo cosas. Pero no es el tiempo, sino las conciencias o consciencia que genera esa percepción de tiempo y que causa una repetición aparente. Pero no es que se repitan las cosas exactamente como eran, sino que hay variantes. Siempre varía. En este caso no debo decir que es cíclico, sino que es de forma de espiral en este caso, que no tiene forma más que la que le demos. Entonces, esas civilizaciones quedan literalmente en el olvido del tiempo, solo quedando en mi caso como vagos datos en los ordenadores que contienen registros antiguos, o datos más precisos míos de mis viajes, pero que significa que no puedo precisar si están o no en la misma línea temporal, usando las definiciones que la gente entienda. Sin embargo, los datos que tengo, y no solo de la Tierra, es que cuando una civilización alcanza cierto grado de avance con problemas, y son de naturaleza base o básica, tienden a colapsar. Y las civilizaciones más avanzadas, siendo su Matrix también, tienen otra forma de evolucionar, porque desde el punto de vista de los habitantes que tienen o tendrán la experiencia de funcionar en ellas, no necesitan, ni hay por qué colapsar la civilización. Por ejemplo, Taygeta, que tiene unos 850.000 años estable, por lo menos, con referencia de tiempo lineal humano. Dato que ignoro por qué se dio exactamente ese número, pues se dice eso o está registrado como eso en la base de datos de las naves y no indica quién o qué o cómo fue calculado, y fue Asked con su grupo quienes lo dijeron primero. ¿Algunos de estos 6 reseteos ocurrió después de instalar las bandas Van Allen? Sí. ¿Algunos de estos reseteos que se podría mencionar por encima? Los anteriores son reseteos que necesitan mucha explicación, porque es información totalmente nueva. Por eso es una lata de gusanos. Si es un tema muy grande, no es conveniente ir ahí sin abrir un tema grande,
grande como la Atlántida y Lemuria. Ya pasó el reseteo varias veces. ¿Y si esta fuera la vez que la humanidad da el salto cuántico de verdad? ¿Es posible? Faltaría definir qué es un salto cuántico en este caso. Me suena a Dolores Cannon, con la Tierra separándose en dos. Para que eso se diera, un número enorme de personas en la Tierra deberían cambiar su mentalidad hacia lo positivo de forma masiva y simultánea. Aunque técnicamente posible, no lo veo viable y probable. La humanidad no está en un estado de evolución lo suficientemente avanzado. Cuando resetean la civilización, ¿matan a todas las personas siempre? No es sinónimo de matar a la población, pero sí va de la mano casi siempre. Solo es un cambio brusco impuesto a la fuerza, con las consecuencias que sean. ¿Cómo sé cuándo es una realidad compartida por otras conciencias? ¿Y cuándo es creación propia y solo la vivencia uno mismo? Fácil, siempre es de tu creación. Cuando es compartida, es que así lo decidiste tú también. Gaia, Tierra, ¿existe? ¿O lo creamos con la mente? Entonces no hay nada de esta maravillosa naturaleza. No, la naturaleza en sí es otra Matrix, siendo generada por todas esas criaturas y plantas, en una extremadamente compleja dinámica entre almas. ¿Qué pasa con las infinitas líneas temporales donde la Tierra está en 5D, por ejemplo? Y allí se experimenta otra realidad, ¿no? ¿Allí la Federación le parece bien? Sí, le parece bien, como es lógico. Pero solo depende de cada persona en qué línea, mundo y versión vivas y percibas. Depende de tu frecuencia, y tu frecuencia depende de tus pensamientos. ¿Por qué un alma desea avanzar o experimentar rápido en 3D si el tiempo en sí no existe? Porque si no existe, crea el que exista. Es una idea, existe como idea. Experimentar un progreso, sea solo recordar, es parte de la consciencia misma, que genera todo como su propia experiencia. Si no hubiera tiempo no sería posible la consciencia de tu propia existencia. El tiempo como algo aparte de la conciencia no existe, pero existe como percepción generada, como idea. Pero no es algo aparte de ti. Tú lo generas, pero no es algo. Eres tú mismo, misma. La velocidad de tus pensamientos, el cómo los entrelazas, el cómo los razonas con lógica y con sentimientos, como ambos juntos y no como contraposición. ¿Hay alguna manera de salir en masa o individual sin asesinar al cuerpo? ¿Cuáles serían las opciones? Indica un apego al cuerpo. Se puede decir que es parte de la Matrix. Es apegarse al ego como definición de quién es cada persona, como su identidad. No pasa nada si se trasciende el cuerpo, sigues siendo tú. No es necesario temerle a la muerte, sin embargo es muy lógico tenerle miedo. No resistirse a eso. Pero al mismo tiempo no pasa nada, sigues siendo tú. El cómo salir con cuerpo, solo con acuerdos con otras razas que tengan naves. Pero no será viable para la población en general, sino para una muy pequeña minoría. ¿Y no habría la posibilidad de dejar dos tipos de humanidad? ¿La del transhumanismo y la libre? Tal como han montado ciudades, ¿también nos podrían montar casas en la naturaleza? Sí, y eso intentan muchos, pues hay comunidades así en USA, en la India, en Sudáfrica y en Europa, además de múltiples comunidades más pequeñas en todo el mundo. El problema es que la parte de la masa principal de la población tendrá una mentalidad
agresiva e invasiva, que tarde o temprano, invasivamente, quitarán esas comunidades. Y eso en sí ya es problema para esas comunidades hoy. ¿Cómo influyen las líneas de tiempo de cada persona despierta en relación a cómo termine la versión de tiempo que vivimos o cómo la creamos? Además de la resonancia Schumann y las tormentas positrónicas, ¿cómo influyen en terminar con esta 3D? La respuesta llenaría vídeos enteros, y ya se ha dado, el cómo se genera la realidad. La que sea que creas es, lo que sea que percibas es. La frecuencia es dictada por tus pensamientos y desde ahí solo podrás ver lo que esté acorde a tu frecuencia. Lo que pienses es, tú creas tu mundo físico. Resonancia Schumann y las emisiones de alta energía provenientes del centro de la galaxia sirven para afectar a la mente de todos hacia lo positivo, pero aun con ellas, lo que sea que piensen ellos es más fuerte que esas frecuencias. Entonces, solo les sirven para potencializar a los despiertos y los dormidos seguirán dormidos con o sin esas frecuencias. Es decir, que depende de cada persona lo que ve y lo que entiende como realidad, y no de algo externo. No existe el tiempo, no existe la distancia. ¿Algunas técnicas para mantener más el enfoque? Meditación profunda y ejercicios para dominar el viaje astral. De nuevo, cada persona deberá desarrollar su propio método, puesto que lo que le sirve a una persona no le sirve a la siguiente. Es un trabajo y un viaje personal. ¿Qué sentido tiene la creación de una raza interestelar si cuando hay más seres despiertos nos resetean? No es que tenga sentido lógica, solo sucede así. Los que viven como esa raza sabrán si desarrollan más conciencia y se vuelven interestelares o se mantienen en la experiencia llamada del 3D, con todo lo que lleva como limitación. Si se volvieran interestelares positivos, entonces no será necesario ningún reseteo más. Si dos o más semillas estelares envisionan un mundo 3D, como lo manifiestan en los vídeos que estás subiendo, por definición podríamos crear una línea de tiempo 3D con características realmente positivas, ¿no? Si hay suficientes o se aíslan los que sean, sí. Cuando Yashiel Sbaru se refiere a los controladores, ¿se refiere al cabal negativo o también al nivel de la federación que está sobre ellos controlando el planeta? Ambos. Aún desde el 5D es difícil definir quiénes son los controladores. Lo son desde una perspectiva, pero desde otra solo son más Matrix. Solo desde un nivel más alto. Esto es de una complejidad muy alta. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.